Bueno amigos, pues primer vídeo de este nuevo contenido que voy a empezar a realizar. En un vídeo anterior ya expliqué un poco los motivos de por qué este canal iba a cambiar los contenidos que estaba haciendo, así que si queréis verlo, pues por aquí debajo os dejaré el enlace. Bien. Entonces, después de darle un poco de vueltas a qué tipo de contenido iba a hacer a partir de ahora, siempre enfocado en todas las características que reúnen la gente que habitualmente veis este canal, ¿no? Que es gente con, bueno, con algún tipo de espíritu emprendedor o con inquietudes o con ganas de mejorar ciertas cosas. Y ya dejé bien claro que yo no soy ningún coach ni nada por el estilo, pero creo que sí que viene bien de vez en cuando hablar con personas, bueno, que estén un poco en sintonía contigo, ¿no? En el ámbito emprendedor o en el ámbito del desarrollo personal o en estrategias de marketing. Un poco vamos a hablar de todo durante este tiempo, ¿no? Voy a hacer varios vídeos, cada uno de una cosa distinta, siempre pensando en qué creo que os puede interesar, sobre todo desde un punto de vista de qué es lo que a mí me interesaría escuchar o qué me hubiera interesado o me hubiese gustado escuchar hace algún tiempo. Así que se me ha ocurrido, el primer vídeo que vamos a hacer de esta serie es hablar de cómo conseguí librarme de una ruina segura. Eh, y son cosas que realmente son sencillas de entender. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, a todos le hemos dado vueltas en algún momento sobre cosas que os voy a contar ahora, pero bueno, os voy a contar mi historia personal. A ver, sobre 2008 aproximadamente monté mi primera empresa. Y digo mi primera empresa porque yo siempre he sido, bueno, autónomo, también he trabajado por cuenta ajena en algunas empresas, pero en 2008 decidí junto con un socio montar pues una oficina con empleados, con material, con gastos fijos, en fin, un montón de cosas. Y supongo que si tienes una cierta edad, pues recordarás que en 2008 comenzó la gran crisis mundial. En aquel momento, cuando estábamos montando la oficina, no éramos conscientes de que esto fuese a pasar. Se escuchaban rumores y tal, pero ninguno podíamos saber el alcance que tenía aquello, ¿no? Entonces, durante el primer año, la verdad es que fue bastante bien, incluso el segundo año, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Y el impacto que tenía la crisis, pues empezó a tocarnos a nosotros. Y esto nos llevaba directamente a una ruina inevitable. En ese momento fue cuando yo empecé a cambiar. Empecé a cambiar porque creo que por supervivencia. Es decir, yo creo que el ser humano habitualmente aplicamos cambios cuando nos vemos un poco entre la espada y la pared. Por eso siempre he considerado que es muy peligroso estar tranquilos en tu zona de confort y no querer salir de ella. Tampoco es cuestión de salir de tu zona de confort así como así y enfrentarte a peligros que pueden suponer tu ruina en ese momento, ¿no? Y salir de la zona de confort, que siempre se habla mucho de esto, creo que hay que hacerlo con un poco de precaución, con un poco de cabeza. Y decía que yo empecé a cambiar sobre todo porque no tenía más remedio, ¿no? El principal cambio que tuve fue un cambio de actitud. Hasta aquel momento yo no era consciente de determinadas cosas. Yo no había estudiado empresariales ni nada relacionado con los negocios, no tenía ningún máster de nada, no tenía absolutamente nada de formación. Lo que tenía era formación en base a lo que conocía, ¿no? Al marketing, a las ventas y a todo este tipo de cosas. Pero yo no sabía gestionar una empresa. Sí es verdad que me rodeaba de personas que sí sabían y que eran un poco los que llevaban el tema. Pero hasta ese momento yo no era consciente de determinadas cosas que nos van ocurriendo en el día a día y que nos va produciendo un desgaste o incluso nos impide ver otras cosas que son absolutamente necesarias. Así que hice un cambio de actitud que fue muy progresivo, muy poco a poco. Lo primero es que aprendí a gestionar la frustración. La frustración creo que es una de las sensaciones o de las emociones más jodidas que existen, porque te hace impotente, te convierte en una persona irascible
porque ves que no eres capaz de afrontar determinadas situaciones o de encontrar una solución, ¿no? Y la frustración es algo que existe en la vida desde que nacemos, pero nadie nos enseña a gestionarla, nadie nos enseña cómo deberíamos de reaccionar frente a algo que nos frustra, ¿no? Y durante este tiempo aprendí a gestionar la frustración de una forma muy sencilla que la propia vida se había encargado de enseñarme. Y es que lo que hoy puede parecer un problema, mañana quizás no lo sea tanto. Algunas veces nuestras preocupaciones van por delante de nosotros. Y en muchas ocasiones vivimos más en el futuro que en el presente. Vivimos más en lo que va a pasar que en lo que está pasando. Esto ya supuso de por sí un cambio bastante importante en la forma en la que yo afrontaba las cosas. Gestionar la frustración me ayudó a ver las cosas con más tranquilidad y con mucha más perspectiva. Dentro de todo esto, la frustración te la pueden provocar agentes externos. Te la puede provocar los clientes, los proveedores, tus trabajadores, tu propia familia. Porque en realidad no podemos separar la persona emprendedora de la persona como tal. Somos lo mismo. Lo que te afecta en tu trabajo puede provocar problemas en tu casa y viceversa. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que me pasaban les daba la responsabilidad o le echaba las culpas a los demás, a lo que había fuera, me di cuenta que de esa forma no podía arreglar nada. Si yo no me responsabilizaba de lo que a mí me tocaba, jamás podría aprender de eso y por tanto jamás podría solucionar nada, ¿no? Entonces la segunda parte de este cambio de actitud era entender que yo tenía una responsabilidad, que yo me tenía que hacer responsable de prácticamente todo lo que ocurriera en mi negocio. Porque si yo tenía un problema con un proveedor, el responsable era yo. Porque yo era el que había contratado o había llegado a un acuerdo con ese proveedor. Si tenía un problema con un cliente, exactamente igual. Si tenía un problema con un empleado, lo mismo. Al final me di cuenta de que yo estaba en esa situación por una serie de decisiones que había tomado en el pasado y que las había tomado yo. Nadie las había tomado por mí. Cuando me di cuenta de eso, cuando fui consciente de eso, es cuando pude empezar a realizar cambios. Hasta ese momento, toda la culpa estaba fuera. A partir de ese momento, la culpa era mía, por tanto, la solución también era mía. Y este segundo punto me ayudó también a entender que los fracasos o los errores que vamos cometiendo no los podemos ver como un error o un fracaso y punto. No lo podemos ver como algo que ha ocurrido, que nos ha afectado negativamente y del que ya no podemos hacer nada. Tenemos que verlo como algo sobre lo que aprender. Muchos dicen que se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de los éxitos se aprende muchísimo también. Todo, si tenemos la capacidad de analizar qué hemos hecho bien para tener éxito o qué hemos hecho mal para tener fracaso. Lo que sí es verdad es que es mucho más probable que fracasemos a que tengamos éxito. Es decir, si tú pones en marcha 10 proyectos, lo más probable es que de esos 10 fracases en 8 o en 9, algunas veces incluso en los 10. Pero éxito de esos 10 probablemente tendrás en 1 o en 2. Por eso dicen que es más fácil o se aprende más de los fracasos que de los éxitos. No porque el fracaso en sí te enseñe más, sino porque vas a tener más cantidad de fracasos a lo largo de tu vida
qué cantidad de éxitos. Eso al menos es lo que yo entiendo. Y esta parte también me pareció muy importante traerla a este vídeo, porque cuando tenemos un fracaso, si no nos autorresponsabilizamos de lo que ha ocurrido y vemos el problema en los demás o en agentes externos, nunca vamos a poder aprender de eso. Porque para nuestra mente es mucho más tranquilizador pensar que la culpa está fuera, porque de esta forma no tenemos que trabajar más. Tu mente te dice, la culpa de lo que ha ocurrido es de este, de aquel o de aquella otra cosa que ha ocurrido. Por tanto, tú relájate, no tienes nada que hacer, la culpa es de los demás. Pero así no mejoramos. Así nunca vamos a poder llegar al siguiente nivel, sea cual sea el nivel que te hayas propuesto. Y esto me lleva a la siguiente parte, que es la de la mejora constante. Tenemos que estar constantemente mejorando. Pero no lo mires como un esfuerzo, no lo mires como algo que en un momento dado te puede llegar a dar pereza. Conviértelo en algo de lo que disfrutes. Y mejorar constantemente no significa tener que estudiar todos los días X horas o tener que trabajar todos los días más de la cuenta. Una mejora constante es escuchar podcasts, ver vídeos, reunirte con personas que estén en sintonía contigo, con lo que haces. Eso ya de por sí considero que es una mejora constante. Así que básicamente lo que me salvó de la ruina fue un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud me sirvió para aprender a gestionar la frustración, autorresponsabilizarme de todo lo que pasaba y ver los fracasos o los errores como aprendizajes. Espero que te haya servido este vídeo y por supuesto me encantaría que me dejaras en comentarios qué otro tipo de contenidos te gustaría escuchar a partir de ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Éxitos.